Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 15 de julio del 2020. Estamos llegando ya a mitad de semana. Qué bueno que nos acompañan en una edición más de Diálogo. Esta mañana de miércoles, tenemos el panel de los millennials, la nueva generación, con quien discutimos diferentes temas de país, temas que analizar desde el ángulo legislativo, desde el ámbito ejecutivo y judicial. Vamos a tener aquí esta mañana en el estudio a Isaac Ortega y a Henry, que nos va a estar acompañando en los próximos minutos, Henry Flores. Y también vía Skype tendré esta mañana también a Tania Pastor. Ahí la estamos viendo bien tempranito, bien maquilladita y bien planchadita, Tania. Muy buenos días, bienvenida a Diálogo, Tania. Gracias, Osvaldo, buen día a todos, toda la audiencia de Megavisión. Y un saludo también para todos los médicos, el personal auxiliar de médicos. No obstante la situación, se les reconoce su labor en el día de ayer y especialmente esperamos que se les reconozca de parte del Estado a través de una legislación de protección a su vida, salario, un seguro de muerte, ¿verdad? Sino que eso sería más importante de reconocerles a ellos que cualquier otra situación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar discutiendo este y otros temas, Tania. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas también a Isaac Ortega acá al estudio. Buenos días y gracias por acompañarnos, Isaac. Hola, buenos días. Buenos días a todos los salvadoreños que nos están viendo desde la intimidad de sus casas. Buenos días a Tania y a Henry, que ya viene de camino también por ahí. Un gusto volver a estar con ustedes compartiendo de todos estos temas de opinión. Bien. Esta mañana, lamentablemente, no nos va a poder acompañar Leonor. Tenía un compromiso extra también a esta hora de la mañana y vamos a tener la participación, como les decía, en el estudio. Vamos a tener a Henry Flores y también vamos a tener a Isaac Ortega. Y vía Skype nos va a estar acompañando Tania Pastor, como les estaba mencionando. Ya llegó al estudio Henry Flores, ya para que conozcamos también el punto de vista de cada uno de los temas que vamos a estar abordando esta mañana de miércoles. Pero bueno, es importante que la situación la vayamos tocando paso a paso de cómo va de delicada la situación de los focos de infección. 342 casos, el pico más alto que se reportó el día de ayer. Claro, estos datos pueden ser 10 veces mayores, tal como lo dijo el ministro de Salud la vez anterior acá en el estudio. Vamos a comenzar analizando precisamente esta situación de que si sigue así, este pico, si realmente el 21 de julio vamos a tener una apertura y que todavía no hay una ley de emergencia. Aquí estamos viendo precisamente, ayer 342 casos son los que se reportaron de personas que dieron positivos. Ya son 10.645 los casos y sobre todo lo que preocupa son los casos sospechosos, 10.395 casos. Ayer fallecieron 8 personas y se recuperaron 201 personas. Y lo preocupante es la barra color naranja, que va cada vez más alto. Los que están en estado crítico ya están en 398 y en estado grave 355. Quisiera que fuera el primer tema que abordemos. Vamos a empezar contigo, Isaac. ¿Consideras que se puede abrir el 21 de julio esta segunda fase tal como se tiene previsto para la reactivación económica? ¿O cuál es tu panorama ante este foco de infección que va imparable? Bueno, lo que sucede es de que a veces con los datos que nos está dando el gobierno no podemos tener una certeza clara de si esa es realmente la hoja de ruta que tenemos que seguir o qué es lo que está pasando. Por el otro lado tenemos la contraparte de las municipalidades que están tratando de llevar un control de su población, por decir así, para que esto de la pandemia se vaya controlando. Definitivamente esto no lo vamos a erradicar en cuestión de días ni de semanas, pero sí creo y estoy seguro de que cada uno de nosotros debemos de poner de nuestra parte para que podamos ayudar a nuestros gobiernos municipales y al gobierno general, ¿verdad? A
la presidencia y a todos sus ministros a que podamos de alguna manera reactivarnos de una manera ordenada y de una manera inteligente. Yo creo que ha pasado mucho tiempo, ya son más de 100 y pico de días, que realmente todavía no tenemos claro el camino a seguir. Algunos pueden decir que sí, ¿verdad? Porque tal vez partidariamente o políticamente esa es la misma visión que puedan tener, pero realmente ya con datos, que es lo que manda, que los resultados, ¿verdad?, que tienen que ser medibles, no tenemos una hoja clara. Ahora, para abrir la economía, claramente está que nuestra cultura, nuestra población todavía no está preparada para poder llevar ese orden. Tal vez los que estamos un poco más cercanos a las enfermedades o los que hemos visto tal vez en nuestras familias las consecuencias de la pandemia, tal vez nos hemos vuelto un poco más protectores. Pero si tú te fijas en la calle, hay mucha gente que todavía no usa la mascarilla. De hecho, cuando venía de camino, venía viendo varias personas sentadas en una esquina, platicando sin mascarilla, sin tomar en cuenta el distanciamiento social. Y eso creo yo que es lo que nos está afectando, que en muchos lugares, en muchas zonas, todavía esto no se está controlando. Por eso es bien importante que las municipalidades realmente tengan esta oportunidad a través del cuerpo de agentes también que tienen y también a través del apoyo que puedan recibir del gobierno en algún momento, ¿verdad?, que se puedan sentar y que puedan llegar a un acuerdo, que lo que importa es un acuerdo de país para nuestra población, puedan realmente tener esta ayuda idónea, esta ayuda colaborativa de poder ir mitigando un poco menos los contagios masivos como lo estamos viendo. No, y hay personas que incluso dicen, no, yo confío en Dios, dicen, y no ando mascarilla. Me han dado mascarilla, pero no la ocupo. Yo también confío en Dios y creo en Dios, pero la mascarilla a veces es tema de discusión, ¿verdad? Miren, ahí el presentador, el entrevistador no tiene... Miren, si ustedes pudieran ver físicamente el distanciamiento físico, porque esa es la palabra correcta, distanciamiento físico, no es distanciamiento social. Hoy es cuando más cerca debemos de estar con nuestros familiares y amigos, pero por redes sociales. Aquí estoy en un promedio más o menos de 4,5 metros de Isaac, de Henry estoy como a 6 metros. Los camarógrafos, si ustedes pudieran observarlos, están pues a una distancia de 6-8 metros. No hay aquí un saludo ni de codo, ni de pie, ni nada por el estilo. Siempre tomamos ese distanciamiento físico que es importante. Obviamente cada uno de nosotros anda portando nuestra mascarilla, nuestro alcohol gel, el alcohol incluso. Aquí es sanitizado el set. Cuando hay cambio de invitados también de una primera parte a una segunda parte, en esa pausa se sanitiza todas estas áreas y cada quien toma sus propias medidas y precauciones. Me gustaría que pudiéramos tener como también la lectura de Tania Pastor sobre este tema de que va para arriba, va imparable este pico de infección, Tania, de estas personas que muchas veces no tomamos como esa conciencia, o hay personas que todavía creen que el tema del COVID-19 son temas políticos más que de una realidad. En realidad lo hemos hecho político en El Salvador. Es una tristeza porque en realidad la pandemia se trata a conciencia y aquí tenemos una enemistad entre órganos que es importante que tengamos un facilitador o un intermediario, un conciliador, una persona, un tercero que pueda entrar en esta mediación entre los dos órganos, porque lo que están haciendo los alcaldes hay que reconocerles que su intención claramente es salvarle la vida a las personas, de la misma manera que lo hacía el presidente y que todas las medidas que tomaba, habían personas, abogados constitucionalistas, institutos, instituciones, fundaciones, que cada medida tomada alegaban que el decreto no tenía valor, que el decreto no era nulo, que el decreto era inconstitucional, que las medidas eran inconstitucionales, y así fue realmente determinado por la sala, de forma que una restricción a la libertad ambulatoria solo puede ser constitucional, considerada constitucional, si se hace a través de un régimen de excepción que se emite a través de una ley, de la ley ejecutiva. Pero lo que estamos viendo es una réplica idéntica, casi, de las medidas tomadas por el presidente, ahora tomadas en las alcaldías. Hay restricciones de movilidad en algunas de las alcaldías, por ejemplo, ya lo hablábamos
el miércoles pasado en la alcaldía de Apaneca. También está la alcaldía de Uluazapa, en donde el derecho de reunión también está siendo restringido, está siendo suspendido en realidad. Se ha suspendido incluso adentro de las viviendas y multado desde 50 a 500 dólares. Hay municipios que están manifestando el cierre de negocios, de locales, de comercio, con multas de hasta 5,000 dólares. Y lo que yo entiendo que la intención es buena, pero tenemos que entender que todo este diseño de estas municipalidades, San Julián, Ilopango, Uluazapa, Apaneca, San José Villanueva, Yutuxtepeque, Mexicanos, Berlín, Soyapango, hay bastantes municipalidades que ya están implementando prácticamente un diseño que fue propuesto por un partido político en donde prácticamente se traslada el manejo de la pandemia a las alcaldías y están tomando acuerdos municipales que definitivamente están restringiendo y en algunos casos suspendiendo derechos fundamentales. Me parece que en San Salvador se ha hecho obligatorio el uso de la mascarilla, pero no hay multas, se les está dando también alimentos a las personas y además hay lavamanos portátiles que se están implementando. Es decir, hay un juego de medidas que son viables para los alcaldes, que son muy útiles. Sin embargo, hay otras que también son útiles porque hay hasta cuarentenas. Sin embargo, como el caso de Apaneca y Uluazapa, que sin embargo, no obstante son útiles y efectivas, se han considerado constitucionales parte de la Corte, Osvaldo. Bien, gracias, Tania. Antes que conozcamos el punto de vista tuyo, Henry, tengo una nota donde se ve aquí el uso de las personas que no tienen el uso de la razón. Digo, que la mascarilla no la andan portando, no les interesa contagiarse, así dicen que hay que ir por el pan de cada día, pero hay que tomar en cuenta que ese virus lo lleva a su casa también, y eso puede tener otras implicaciones, no solamente monetarias, sino que también esa tristeza que estamos enfrentando, ver un conocido que se haya infectado, un familiar que haya muerto, y esto es bastante preocupante. Quiero que vea, por favor, con mucha atención esta siguiente nota donde las personas no andan utilizando la mascarilla a pesar de las cifras que van en ascenso de COVID-19 en el país. El Salvador atraviesa una de las fases más críticas por la pandemia del COVID-19. Las autoridades de salud hablan de contagios masivos. A pesar del peligro en las calles, muchas personas no utilizan mascarillas. Tal es el caso de don Rafael Torres. Yo creo en Dios bastante. ¿Usted cree que no le puede dar ese virus? No, ¿Por qué? porque creo en Dios y es todo. ¿Usted nunca ha usado mascarilla? 11 mascarillas me han regalado y no. ¿Cuántas usa? No. Nuestro equipo de trabajo hizo un recorrido por la capital. Captamos a este grupo de personas, algunas de ellas sin utilizar mascarilla y sin respetar el distanciamiento de 2 metros que recomienda el Ministerio de Salud. Otras personas, como este comerciante, utilizan mal el tapabocas y hasta que vio la presencia de las cámaras, decidió colocárselo correctamente. Sí, no, yo siento temor, lo único que me bajo la mascarilla aquí en el puesto nada más, porque yo sé que ahí lo desinfecto con alcohol y estoy solo ahí. Los médicos aseguran que si se utilizan las mascarillas en la frente o en el mentón, incrementa el nivel de contagios. No es conveniente que la estén usando en la cabeza o en el cuello, que son zonas expuestas que pueden ahí andar el virus y no se dan ni cuenta. Entonces ahí se contamina. Es lamentable que en plena pandemia no se acaten las recomendaciones del Ministerio de Salud. Hoy por hoy, según los datos del gobierno, se registran más de 260 fallecidos por COVID-19 y al menos 10,000 contagios. Ante el incremento de contagios, incluso las autoridades recomiendan utilizar tapabocas y caretas como estas para protegerse de manera más efectiva de esta mortal enfermedad. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Ahí teníamos la nota, preocupante que las personas dicen, no, yo creo en Dios y a mí no va a llegar. Como López Obrador, que andaba con la medallita, ¿verdad?, de la Virgen Milagrosa, el niño de Atocha, no sé quién era que andaba, pero decía, no, aquí el virus no va a llegar. Es preocupante, sí, deténgalo con la mano. Henry, ¿cuál es tu postura al respecto? Sí, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias a Tania también y a Isaac por estarnos acompañando. Un saludo a Leonor, que no nos pudo acompañar ahora. Antes de dar la respuesta, Osvaldo, yo quiero pues enviar
mis ánimos y fuerza y abrazo a Ernesto López para que pues tenga pronta recuperación. Lo extrañamos aquí en el set y esperamos que pronto esté aquí con nosotros. Sobre el tema que ahora nos atañe, yo sí creo que necesitamos por parte de la población mucha mayor conciencia. Como tú veías en la nota, las personas no están usando las mascarillas. Me he estado fijando también que muchos sí andan la mascarilla, usan la mascarilla, luego se la quitan, se la ponen. Al final la misma mascarilla puede resultar en un foco de infección porque se la están poniendo, quitando. En el caso de los vendedores, si hay sudor, el sudor queda en la mascarilla. Puede ser un trapo el que anda en la boca infeccioso. Entonces eso tiene que evaluarlo muy bien la población. Yo quería referirme a algo. Fíjate que una situación tan grave como esta debe de verse de una manera integral. Yo creo que la educación aquí es muy importante. Los medios del Estado tienen una responsabilidad primaria en educar a cada rato. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, dice el dicho. Entonces hay que hacer que la gente entienda. Si hay que repetírselo 1000 veces, pues hay que decírselo 1000 veces. Recuerdo cuando estaba el problema de inseguridad y que teníamos 20, 25 homicidios diarios, era un problema gravísimo en el país y los medios de comunicación se unieron. Yo no sé si se han unido para alguna campaña, pero yo sí recomendaría, por ejemplo, que los medios de comunicación pudiesen hacer una campaña mediática muy fuerte para que tal vez así la población comprende un poco más, o los youtubers en redes sociales también, ahora que estamos... Como Grupo Megavisión nosotros tenemos varias campañas donde fomentamos el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel. Sí, no, yo sé que aquí lo han hecho. Para la donación de plasma, incluso nos hemos unido a este esfuerzo. Pero es un trabajo en conjunto. Claro, es un trabajo en conjunto. Fíjate que hubo una iniciativa hace 10 años quizás, la famosa campaña Me Uno, Medios Unidos por la Paz. Ahora se podría hacer Medios Unidos por el COVID-19, no sé, se me ocurre. Pero yo sé que Canal 21 lo ha hecho. De hecho, pues ahora mismo tú estás a casi 6 metros de distancia mía. Estoy casi a 2,5 metros de distancia de Isaac. Y Leonor, que no vino, está mucho más lejos que nosotros. Y Tania, que está al otro lado de la pantalla, de su casita, que no ha salido desde la pandemia. Creo que es la única, es de las salvadoreñas que de verdad sí ha respetado bastante la cuarentena. Yo sí creo que se necesita mucha mayor conciencia. Te quiero decir algo. Hay muchas residenciales, porque yo lo he visto en las fotografías, de que las personas residenciales digamos, de un buen poder adquisitivo, económico. Hablemos la Santa Elena, todos esos sectores de aquí, la San Benito. Allá por la Santa Elena, la San Benito y lugares así. Fíjate que no están usando mascarillas. Yo no sé a qué se debe eso, pero sí me he fijado muchísimo y algunas amistades me estaban diciendo de que están teniendo bastantes contagios en esos lugares. Y yo te digo esto porque he visto fotos de niños en parques, de residenciales de las colonias inclusivas, adentro, digámoslo así, que no usan mascarillas. No usan mascarillas. Yo tuve la oportunidad de visitar una residencial porque tengo familiares por ahí y me sorprendí cuando iba en el vehículo y 10 niños sin mascarillas en una residencial parecida a la que tú acabas de mencionar. Y decía, no entendía por qué la gente no estaba usando mascarillas. No solo es la gente de los mercados que aparecía aquí en la nota que tú mencionabas, sino que este es un problema de educación. Necesitamos educarnos porque por más cuarentenas o por más medidas que el gobierno quiera tomar, como tú dices, es un problema en conjunto que debemos de solucionar. Entonces, el problema de la educación en nuestro país siempre ha sido eso, un problema. Necesitamos concientizarnos como población para el distanciamiento. Otra cosa que te quería decir, yo una vez le pregunté al ministro de Defensa que cómo hacía él para no enfermarse. Si yo le he visto con el fusil y para arriba y para abajo en medio de la pandemia, ahí lo hemos visto, para arriba y para abajo. Y él decía, en la casa
Si están comiendo, 2 metros. Si hay una reunión familiar, o sea, en la casa empieza 2 metros de distancia. Entonces el distanciamiento es clave, es totalmente clave. Entonces la educación es muy importante y yo le hago un llamado a las personas a que por favor acaten esas medidas de distanciamiento, ya que vemos que los diputados están peleando y pues no quieren decretar una medida nacional, que yo repito, esta debe de ser una solución integral. No pueden estar haciendo las alcaldías a su manera, buscarle una solución a este problema. Es muy loable, como decía Tania, ellos tienen muy buena intención, pero hay una cúpula del Partido Arena que les dice no, aquí las cosas se van a hacer así como nosotros decimos, y están dictando sus propias líneas como si ellos fueran el gobierno central, ignorando lo que dice el gobierno, ignorando lo que dice el Ministerio de Salud, y tampoco se puede. Es decir, no se puede hacer una medida de excepción, una medida de cuarentena, las alcaldías por un lado, el gobierno por un lado, los diputados por un lado, porque lo que vamos a ver es diputados muertos, como ya los hemos estado viendo. Mi más sentido pésame para sus familiares, pero hay diputados que ya han fallecido en la asamblea, familiares que están muriendo, y yo de verdad no entiendo qué está pasando por el cerebro de ellos. Bueno, el mismo diputado presidente Mario Ponce dice que está denunciando que quieren cerrar la asamblea debido a lo que decía el vicepresidente de la asamblea, que decía, bueno, aquí es un foco de infección increíble, aquí pues son muchos los que están contagiados, deberíamos de hacer un cierre total de 15 días de la asamblea legislativa. Y otros denuncian que ante la falta de quórum de los diputados, pues el Ejecutivo dictamina un encierro total de 15 días. Y yo no comprendo, Osvaldo, perdón que te interrumpa, no sé por qué razón, no han hecho plenarias digitales, ¿verdad? Sí. Sí han hecho, las comisiones se están reuniendo de manera digital. Pero las aprobaciones, todo eso no. Esas sí se siguen dando pero de forma presencial. Eso en realidad tuvo que haberse hecho desde el inicio, las plenarias, es decir, digitalizar todo el funcionamiento de la asamblea ante lo que se vio que sucedió en otros países y que las asambleas tuvieron por fuerza, por contagios masivos, que comenzar a funcionar a distancia. Aquí no se hizo y de hecho, aún y con el foco de contagio en la asamblea no se hace porque les gusta mucho salir de las comisiones o salir de las plenarias, irse a colocar frente a los medios y hablar. Esa es en realidad la parte que a mí me parece que les impide que funcionen completamente a distancia. La asamblea no va a parar funciones, no puede parar funciones. Sin embargo, se han retrasado demasiado en tomar esta medida de hacerlo todo de forma remota, es decir, desde sus casas, precisamente porque entonces pierden la publicidad y estamos en una coyuntura tristemente de campaña, en donde han politizado todo y todos están en campaña. Y eso es el reclamo más grande que hacemos como población, y me parece también los médicos, porque a los médicos no les sirve un órgano legislativo, ni un ejecutivo, ni absolutamente nadie en el gobierno que estén pensando en sus campañas y estén politizando todas las medidas, cuando lo que les interesa, nos interesa como salvadoreños, son las medidas legales de apoyo al manejo de la pandemia que tiene el ejecutivo. Y yo difiero de Henry. No es un tema de educación, yo he insistido mucho en eso. Necesitamos orientación, por supuesto, pero aquí es un tema de conciencia, porque en esas residenciales de las que hablaban, no me digan que no hay educación, que no han tenido una oportunidad de una educación incluso superior y privilegiada a la mayor parte de la población. Aquí estamos hablando de un tema de conciencia y de disciplina. Aquí tenemos una cultura de egoísmo, una cultura de desobediencia, una cultura de que yo soy el bueno y me las sé todas y no me voy a contagiar. Si los muertos que están, algunos, que en paz descansen, creyeron que iban a salir y que no se iban a contagiar y se contagiaron. Así como la criminalidad, que el criminal delinque porque piensa que no lo van a capturar, de la misma manera la gente que sale de una forma irresponsable, no por necesidad, o que incluso saliendo no toman medidas, salen porque creen que no se van a contagiar. Entonces hay una falta de conciencia, no es educación. Y te voy a agradecer. La educación y la guía es necesaria, pero es conciencia y disciplina. Voy a agregar 2 cosas, lo que decía Tania. ¿Cómo van a querer plenarias digitales si ellos ni siquiera, la gente que está ahí en la asamblea, los diputados,
algunos no pueden usar ni siquiera los smartphones o las computadoras. Por eso creo que necesitamos jóvenes en la Asamblea Legislativa. Si no pueden utilizar ni una computadora, ¿se recuerdan aquel diputado que empezó a... No, pero eso es discriminación. No, pero es que es cierto, la vez pasada el diputado aquel que empezó a dar una cifra y no podía, no sabían cuántos millones de dólares eran y tuvieron que ayudarle, y era vicepresidente de la Asamblea Legislativa, que por cierto, ahí está. O sea, yo no sé cuál es la resistencia al mundo digital, estamos viviendo en una era digital. Y segundo, fíjate que, ¿dónde han fallado más los protocolos? ¿En la Asamblea Legislativa o en el gobierno central? No es por defender al gobierno, pero el gobierno ha tenido muchos casos de contagios. Hay ministros que en efecto han estado contagiados del COVID-19 y en efecto es porque han estado en el territorio. O sea, lo sabemos, pues los ministros andan bastante en el territorio y es por demás que no se vayan a contagiar. Gracias a Dios no han habido muertos. En la Asamblea Legislativa hemos tenido muertos. Ellos no han estado tomando las medidas. A lo que quiero llegar es a esto. Ha fallado el protocolo para contener esta epidemia en la Asamblea. Resultados es que han habido muertos. Si ni siquiera ellos, ahí en un grupito cerrado, han podido establecer protocolos higiénicos, ¿cómo podemos nosotros esperar que ellos van a poder solucionar una pandemia o dar soluciones en esta crisis de la pandemia en el país? Yo creo que los diputados sí tienen que ser muy responsables y dejar que el Ministerio de Salud, que es el ente rector en todo caso en materia de salud, dé las grandes líneas a seguir. Si no, esto va a ponerse peor si las alcaldías quieren hacer por un lado la cosa, el COENA por otro lado, los diputados por otro lado, Javier Simán y la ANEC por otro, el gobierno por otro. O sea, hay un completo desorden, pero si hay que echar culpas, se las echo a los diputados. Yo creo que es bien importante aquí tomar un poquito de todo, Osvaldo, porque realmente nadie va a tener la razón absoluta, eso es mentira. O sea, ni la Asamblea va a decir esta forma que nosotros estamos proponiendo, esta es la mejor, ni el gobierno obviamente no puede decir, con mi equipo nosotros hemos hecho esto y esto es lo mejor. Y nadie jalando por su propio lado va a poder sacar a este país adelante de esta situación. Yo creo que es bien importante todo lo que dice Tania, lo que dice Henry, lo que se menciona de los protocolos, de las alcaldías, del gobierno, del Ministerio de Salud. Sí, todo debe sumar. Sin embargo, también creo que muy personalmente pienso y creo que uno de los impases que se ha tenido grandemente para poder llegar a acuerdos en este tema de la pandemia es aquella lucha política, de no perder territorio político, de que yo quiero que mis afiliados, que mis seguidores vean de que yo estoy en oposición al gobierno. El gobierno que quiero que terminar de destruir a los partidos tradicionales. Las municipalidades dicen, bueno, si a mí nadie me ayuda, pues yo voy a ver cómo hago, ¿verdad? Tanto en dinero para poder enfrentar la pandemia, tanto como para este tipo de situaciones que se dan de, bueno, qué tipo de protocolos podemos llevar. Yo he visto muchas alcaldías que han hecho sus medidas de contención, ¿verdad? A la entrada de sus pueblos, de sus municipalidades, donde te tiran un spray cuando vas en el carro, cuando vas a entrar a un mercado también te tiran sanitizante creo que es. O te tiran lejía con rinzo también, allá como en Altavista, en Ilopango. No, y el problema es ese, que no hay un protocolo por parte del Ministerio de Salud que diga que debe de haber, digamos, como un líquido, ¿verdad? El cuaternario que le llaman, para poder desinfectar todas estas áreas, porque uno no sabe. Hay personas que se quejan de que les daña la suela de los zapatos, que les manchó la ropa, y es hasta incómodo muchas veces cuando le ponen el termómetro para medir esa temperatura. A veces que en la frente hay gente que no permite porque dicen que destruye las neuronas. Otros que aquí en el cuello, otros que aquí en la mano. No hay un protocolo definido ahorita sobre eso. Y porque cada quien está tratando de hacer lo que mejor le parece. Entonces aquí es donde nosotros, y yo insisto, tal vez, yo creo que ya aburro aquí en el programa, decir de que cuando yo hablo de un acuerdo de país, es un acuerdo en todos los temas, tanto económicos como en protocolos, tanto en materia de seguridad, tanto en materia de salud. ¿Por qué? Porque
ahorita el país está atravesando una crisis sumamente dura en todos los aspectos, y si nos ponemos a pensar solamente en las consecuencias políticas que vamos a tener, entonces por eso es que estamos como estamos, porque tenemos una clase política actual, tal vez no todos, ¿verdad? Porque conozco a diferentes personas que tal vez tienen un poquito más de sentido común y que tienen un poco más de visión, pero realmente cuando tú ves, Osvaldo, cuando yo creo que todos compartimos esto, cuando tú ves que hay temas tan importantes donde de verdad tenés que sentarte, pues, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo, dialogar, llegar a una negociación, no por el beneficio de mi partido o de mi estrategia política, sino por todos esos salvadoreños que están ahí sufriendo, por los médicos que están en la primera fila, que se están muriendo. O sea, tú ves cómo ellos dicen, miren el equipo que tenemos. Esto no nos está permitiendo luchar contra el COVID. Tú estás viendo a muchos salvadoreños que no tienen ni siquiera para una mascarilla. Gente que no ha trabajado durante más de 4 meses y que sale a la calle por lo mismo. Entonces, hay varias aristas de donde tú tenés que agarrarte, y sobre todo que tenés que crear políticas públicas orientadas a este tipo de necesidades. Pero si no sabes ni siquiera crear una política pública, no sabes ni siquiera las necesidades de la población, porque estás acostumbrado a estar detrás de un curul o detrás de una oficina, pero no sabes realmente cómo es el día a día de la población, entonces muy difícilmente vamos a llegar a un acuerdo, muy difícilmente vamos a llegar a tener soluciones. Y eso va para todos, tanto para partidos políticos, como para organizaciones, como para el gobierno, que a la larga muchos pueden estar diciendo, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, queremos 15 días, queremos una cuarentena más estricta. ¿Y qué es lo que hemos estado teniendo, pues? Bueno, con esta idea de Isaac nos vamos a ir a la pausa comercial. Son ya las 7 de la mañana con 1 minuto. Por favor, no nos cambie, que volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, qué bueno que lo hace. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía en esta mañana de miércoles. Estamos abordando varias temáticas que sin duda pues nos hacen reflexionar, nos hacen tomar un poco más de conciencia sobre esta problemática que estamos hablando del COVID-19, aunque para muchos ya es repetitivo, que hay personas que dicen que se enferman, de estar oyendo todos los días de lo mismo, pero van surgiendo de cada una de estos análisis, van surgiendo como nuevas perspectivas, nueva forma de pensar. Acordemos pues que la forma de pensar de todos pues es totalmente diferente. Y cuando escuchamos diferentes puntos de vista, cada uno de nosotros va sacando sus propias conclusiones. Y precisamente me gustaría que habláramos un poco acerca de esto, Henry, que las personas al tener pues como ante la falta, mejor dicho, de una ley de emergencia, ante la falta de un protocolo por parte del Ministerio de Salud, de cómo utilizar todos estos aparatos de toma de lectura, de temperatura, incluso cuando a uno le echan el alcohol gel en algunos lugares, como pareciera como que es jabón, y es incómodo también la sensación de ese alcohol gel que es de mala calidad. ¿Cómo es entonces como tu lectura al respecto ante la falta de una ley de emergencia y ante la falta también de un protocolo por parte del Ministerio de Salud de cómo utilizarlos adecuadamente? ¿Cuál es el punto más idóneo? ¿La frente, la yugular, aquí la muñeca? Porque eso sí es bastante preocupante. Claro, es que lamentablemente, como todos hemos coincidido, hay un completo desorden institucional en el manejo que se le está dando a la pandemia. Y cuando digo un desorden institucional, no me refiero al gobierno, sino a la institucionalidad del país, a la gobernabilidad del país, a las instituciones que deberían de velar por la vida humana, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República, pero en este momento están velando por sus intereses políticos. Como decía Isaac, o sea, están haciendo un cálculo político, y en ese cálculo político están calculando mal, porque se les han ido varios muertos, y tenemos muertos incluso en la Asamblea Legislativa. Entonces no hay un protocolo como lo hay en una empresa, como lo debe de haber en una institución, en los hospitales incluso. No sabemos
si es amonio, así se llama, ¿verdad? Amonio cuaternario. Amonio cuaternario. No sabemos. Yo he ido a varias farmacias y no comprendo por qué en una farmacia el alcohol es bien ligoso, en otros es más con olor al alcohol y más delicadito, y yo a veces no sé si estoy comprando algo caro, barato, con calidad o sin calidad, porque como tú dices, no hay un reglamento público, institucional, que empiece a darte una idea sobre el uso de las mascarillas, el alcohol gel que vas a usar, el amonio. Hay tantas recetas caseras que han salido, que jugos de limón, que de naranja agria, naranja ácida, que mango ácido, que jocotes. Entonces la gente cebolla también, que cebolla, sí, he escuchado el ahí. té de cebolla con el ajo. té de cebolla. Te voy a contar algo y a mí me dio mucha tristeza. Hace como unas 2 semanas a mí me llamó una amiga para pues pedirme un favor en su desesperación, que si conocía algún director de hospital, que su papá estaba muriendo del COVID-19, me habló a la medianoche. Lamentablemente el hospital de San Rafael de Santa Tecla estaba totalmente colapsado y no le pude ayudar, ni siquiera un ministro le puede ayudar en este momento. O sea, yo he conocido familiares de funcionarios que tienen que estar en sus casas. O sea, en este momento no hay privilegios. La experiencia que te quiero contar es que esa persona en Santa Tecla ha tenido que gastar $2,000 diarios en un hospital privado y ha tenido que hipotecar la casa, ha gastado una infinidad de dinero porque no pudo ser atendido en un hospital público. O sea, no tenía esa posibilidad porque no había cupo, no había espacio. Gracias a Dios esta persona pudo hipotecar su casa y ha podido gastar $2,000, que yo no creo que en un hospital privado pues tengan mejor atención que en un hospital público, pero la gente en su desesperación quiere sentir que si está en una camilla y atendido por un médico o una enfermera, es un riesgo menos de que vaya a morir. ¿Y qué hay con aquella persona que no tiene $2,000 diarios para pagar un hospital privado? Entonces es muy preocupante. Yo sí creo que el gobierno podría establecer una campaña de educación todavía más amplia en Canal 10, en Radio Nacional, sentarse con todos los medios de comunicación, con radios, y llegar a un acuerdo de conciencia, porque es que es la única manera de tomar conciencia, que la gente, como decía Tania, tome conciencia. Ya no es un problema de educación, porque la gente sabe que tiene que usar mascarilla, y totalmente de acuerdo con Tania. Bueno, a propósito, Tania, es cierto lo que siempre menciona Henry, ¿no ha salido desde que empezó la cuarentena, no ha salido para nada, o sí ha tenido la oportunidad de salir en algún momento? ¿Y cómo ve esos protocolos que utilizan muchas empresas para medir temperatura o algo por el estilo? Y a veces que lo hace la persona que no es la idónea para estar al frente de esto. Hay empresas que están trabajando que todavía no deberían de trabajar, ¿verdad? Sin embargo, sí, el tema de los protocolos es importante. Yo noté mucha diferencia cuando todavía iba, digamos, a un supermercado. Había una enorme diferencia en las medidas que tomaba un supermercado en relación a las medidas que tomaban o que no tomaban otros supermercados. Es muy evidente la diferencia de las medidas, porque no hay una reglamentación que haga uniforme todo este tema. Principalmente es por eso la disciplina que cada uno aplique, la conciencia que usted aplique. Si usted va a un supermercado, usted tiene que tratar a la gente como si todos tuvieran COVID y comportarse uno como si uno tuviera COVID y pudiera contagiar a todos. Es decir, es más de conciencia y de disciplina. Pero yo quiero traer a la mesa que se nos quedó quizás un poco discutir el tema, que en realidad hay servicios públicos que ya están en cuarentena. Es bien fácil, o ha sido bastante fácil y cómodo para el sector público, muchas instituciones, incluso órganos del Estado, digitalizar todo, hacer todo a través de reuniones en Zoom, en Microsoft Teams o en Skype, y hacer reuniones virtuales. Lastimosamente, nuestros médicos no pueden dar el tratamiento de COVID vía Zoom o vía Microsoft Teams. Tienen que tratar al paciente de forma real, directa. Tienen que estar frente a ellos, no pueden digitalizarse y quedarse en sus casas atendiendo a los pacientes. Quiere decir que ellos están
expuestos de forma permanente. Y por otra parte, ya vimos que el fiscal general ya lleva sobre 2 semanas que cerró la fiscalía. Prácticamente el servicio público que está la fiscalía por constitución está casi que en cuarentena. No digo absolutamente, y es una medida necesaria. Yo no critico que sea, es decir, que sea lo que sea, sino que es necesario. Sin embargo, lo que estamos viendo es un trato muy desigual hacia la población, porque muchos no tienen que comer, no pueden salir a trabajar, no pueden comprar una mascarilla, les están imponiendo multas por no portar mascarillas, y no es cualquier mascarilla. Si esa mascarilla que sacan el azul quirúrgica y se ponen la careta, esa mascarilla es para que usted no contagie a otros, pero esa mascarilla no lo protege a usted de ser contagiado. Y si sobre eso la lleva en la barbilla o en la frente, es decir, es un tema más de conciencia. Pero aquí el trato desigual es que la gente está en la calle exponiéndose, mientras todo el sector público está con su salario seguro y trabajando a control remoto, trabajando desde sus casas, mientras que la demás gente está sin salario, sin oportunidades, sin comida, con mucho riesgo, y principalmente los médicos. Ellos no pueden irse a trabajar a sus casas porque se mueren los pacientes. Entonces es importante tomar conciencia sobre esto, porque es muy bonito decirles feliz día del médico. Yo me sentiría insultada si fuera médico y me dijeran feliz día del médico, pero estamos muriendo, ¿verdad? Hay que tomar verdadera conciencia de que si usted va a salir, que realmente tenga que salir. Yo he salido por necesidad en algunos casos, para contestar su pregunta, porque ha sido de verdad necesario, porque mi padre no puede salir, mi madre no debe de salir tampoco, y me toca salir en algunas ocasiones. Ha sido también mi hermana, trabaja y tiene que salir. Es decir, algunos tenemos que sacrificarnos para que tienen que exponerse porque hay obligación de hacerlo y porque hay verdadera necesidad, puedan hacerlo. Pero hay muchos que salen porque quieren salir, porque quieren desafiar al gobierno o porque quieren desafiar una norma impuesta de comportamiento. Es decir, es un desafío de normas, es un desafío de la persona, no es conciencia, que es lo que necesitamos. Ha de ser adrenalina lo que han de sentir, ¿verdad? De salir y ver qué pasa. Yo creo que es bien cierto esto lo que estamos hablando. Salud mental también es necesaria. Sí, yo siento que es de reforzar la información de qué es lo que hay que hacer para protegerse. Nunca está de más tener una campaña muy fuerte de concientización, como dice Tania. O sea, realmente lo que tú decís no es un portabarbillas, no es un tapafrentes, es una tapaboca que hay que utilizar, ¿verdad?, para poder salir adelante de esto. Y aquí es donde, como decía Henry, yo creo que todos estamos de acuerdo, los medios, ¿verdad?, es algo muy importante. Canal 21, el grupo Megavisión, ha sido muy fuerte en esa campaña de prevención, y he visto también en otros medios cómo han hecho dinámicamente ciertas acciones para que la población pueda entender de qué tipo de cosas se tienen que proteger, los protocolos que tienen que hacer en sus casas. Entonces, todos los salvadoreños y todos los grupos tenemos que trabajar en equipo para poder salir de esta situación y para que podamos ir mitigando la cantidad de muertos que hay. Yo quería agregar algo. La parte psicológica es muy buena. Fíjate que yo trabajé en una institución, dirigiendo una institución a nivel nacional, ya no estoy ahí, donde tenía a mi cargo psicólogos en todo el país. Teníamos 25 oficinas en todo el país. Yo he insistido y he recomendado al gobierno, pues desde mis redes sociales, que es necesario montar también salud para las personas, salud mental. Yo conozco varios casos de personas aquí en El Salvador que se han suicidado por miedo a contagiarse del COVID, y los conozco personalmente. Es necesario que, incluso yo tengo una organización que se llama Red de Jóvenes Salvadoreños en el Exterior, soy el director ejecutivo, y nosotros pusimos a disposición 5 psicólogos, y no te imaginas, Osvaldo, la cantidad de solicitudes, y se los digo de todo corazón, que nosotros teníamos de personas que nos llamaban porque tenían ansiedad y que solamente querían escuchar a un psicólogo. Yo esto ya se lo dije al gobierno, pues, desde mis redes sociales. Urgen psicólogos a nivel nacional. La gente está asustada, la gente no haya qué hacer, la gente escucha COVID-19 y se asustan. De verdad, o sea, no quieren ver a sus familiares.
Y con esta situación vamos a tener que vivir. Urgen los psicólogos, los mensajes también se tienen que dar de una manera unificada. Yo entiendo, Canal 21 ha estado haciendo muy bien su campaña, pero los mensajes se deben de dar unificados porque es una situación de país, no un canal un mensaje, otro canal otro mensaje, el gobierno un mensaje, los diputados otro mensaje que es el peor mensaje que están dando, que hasta muertos han tenido. Yo conozco canales de televisión acá que está el 70% de sus empleados contagiados y no es Canal 21 pues, pero esta situación vamos a tener que vivirla, no es porque, y a mí me molestó, y te digo esto porque a mí me molestó ver en redes sociales que incluso habían dicho Ernesto López falleció. Yo creo que nosotros necesitamos respeto, las personas necesitan respeto, y eso del bullying a las personas que están siendo contagiadas del COVID-19, creo que hay que pararlo también, que pare el bullying. Hay personas que tienen miedo de decir que tienen COVID-19. Yo tengo una red de personas con las que estoy trabajando y yo les he dicho, si alguien tiene COVID-19 que lo diga, porque cuando yo tenga COVID yo lo voy a decir. O sea, con esta situación vamos a tener que vivir, ¿verdad? Vamos a tener que vivir porque a veces hay quienes también tienen COVID, andan, son irresponsables, no lo dicen por temor al bullying, a la burla, lo que sea, y lo contagian. Entonces, esa campaña debe ir, por ejemplo, para los contagiados, ¿verdad? Para los que no son contagiados, para los niños, para las madres, pero debe de ser desde el gobierno, desde la asamblea, desde la empresa privada. Entonces, nosotros creo que estamos fallando como sociedad, y este no es un problema de gobierno, estamos fallando como sociedad. Este es un llamado para todas las instituciones, pues, de que nos pongamos la mano en el corazón, ya que vemos que los diputados no quieren. Entonces debemos de asumir nuestra responsabilidad y hacer conciencia. Pero sí quería hacer hincapié en eso de los psicólogos. Urgen psicólogos para que las personas no estén esquizofrénicas con esta situación que vamos a tener que vivir mucho tiempo seguramente con esto. Sí, eso me gustaría que ahondáramos un poco más. Necesito ir a la pausa comercial, Isaac, pero cuando regresemos vamos a cederte la palabra para que podamos ahondar un poco más, porque incluso en Nicaragua llevábamos en las notas internacionales que se han incrementado los feminicidios. Claro. Porque los maridos ya no aguantan a las esposas por tanto conflicto. Los homicidios se han aumentado como no tienen idea. Vamos a hablar de esto y más cuando regresemos de la pausa. Son ya las 7 de la mañana con 18 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Hablábamos de la necesidad de una ayuda, un apoyo psicológico, realmente el estrés que están viviendo las personas, no solamente en el país, sino que a nivel mundial, el encierro, y muchas veces se han incrementado los maltratos hacia los menores de edad, los mismos conflictos que hay como parejas. Incluso quiero que vea la siguiente nota en Nicaragua cómo se han disparado los feminicidios y los homicidios acá en el país, que muy poco se habla de eso. Veamos la nota, por favor. La psicóloga Imelda Torres cree que la autocuarentena implementada por muchos nicaragüenses ha aumentado el estrés de las familias y en consecuencia ha elevado la violencia física y emocional contra las mujeres. La convivencia diaria con los niños, más la incertidumbre económica, la ansiedad y el miedo por contraer la enfermedad, el desempleo, están provocando que los episodios de violencia sean más recurrentes y más intensos. Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la pandemia en Nicaragua se ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. El femicidio es otra pandemia más de la que también en nuestro país está invisibilizada. Marta Flores, quien es representante del Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, coincide con el informe de la alta comisionada. En el primer semestre del año 2020, su organización registró más feminicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el 2019 fueron 33 femicidios y con este semestre del 2020 han ocurrido 35. Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que aunque persiste la violencia de género, la ONU ubica a Nicaragua como uno de los países que más lucha contra ese flagelo.
Somos, según las Naciones Unidas, el tercer país en el mundo con más avances en el campo de la equidad y de la igualdad entre los géneros. Los 35 feminicidios registrados este año hasta la fecha han dejado a 47 niños, niñas y adolescentes en la orfandad, según el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, preocupante las estadísticas, las cifras, y eso es en la vecina Nicaragua, pero el contexto que tenemos acá en nuestro país, lo que estaba diciendo Henry, que conoce casos de personas que se han suicidado por el temor a contagiarse del COVID-19. Tal vez no se iba ni a contagiar, pero bueno, deciden quitarse la vida. La importancia también de un apoyo psicológico es importante en estos tiempos de cuarentena. Isaac, me gustaría conocer tu punto de vista también. Definitivamente, Osvaldo, esto es un tema que a veces se pasa por alto y que de hecho creo que ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, la necesidad de dar este apoyo, no, ya sea del gobierno o de cualquier institución, pero que las familias salvadoreñas pudieran tener este apoyo de manera tangible, o sea, más accesible, porque mira, esto es una realidad que viene en un efecto de cadena. O sea, cuando tú tenés un matrimonio salvadoreño que posiblemente a los dos les han suspendido el contrato por causa de esta pandemia, ¿cómo van a generar ingresos? ¿De dónde van a sacar para poder dar a sus hijos? Mantener el hogar. Entonces empiezan a tener esas fricciones, tal vez no porque ellos no se entiendan, sino por la misma frustración o la misma desesperación de no saber qué hacer. Entonces te obliga a salir a buscar una forma de alimentarte, pues, de generar algún ingreso. Y obviamente a veces se puede, a veces no se puede, y esto va dañando la convivencia dentro de los hogares, y esto muy probablemente desencadena en problemas de abuso psicológico, abuso físico, abuso emocional, abuso económico, una cantidad de situaciones que se dan en el hogar que están invisibilizados porque no estamos acostumbrados a tratar este tema. Bueno, de hecho, nuestra clase política nos ha demostrado que no tienen la capacidad o la sensibilidad para poder tocar este tipo de temas. Vemos en las redes sociales muchos caballeros, ¿verdad? Muchos políticos expresándose de las mujeres de una manera bien denigrante, atacando a las mujeres, buscando cómo discriminar o cómo ver de menos a mujeres que son profesionales solamente por tintes políticos. Desde ahí tú ves el tipo de cultura que tenemos. Y también que hemos perdido de vista organizaciones como ISDEMU, como el ISNA, que no han tenido una participación tan fuerte durante esta pandemia, pero que sí debería de tenerla porque hay niños en los hogares que están en cuarentena con padres posiblemente abusivos, que tal vez tienen problemas de alcohol, ¿verdad? Y ahí se va un problema familiar bien extenso. Entonces, sí creo que es importante que se toque ese tema. Lo que te quería decir también era que hay una desconexión de la clase política de estas necesidades, que era lo que estábamos hablando, porque la toma de decisiones que ellos están tomando, tal vez no todos, porque yo me atrevería a decir que hay un pequeño porcentaje dentro de la asamblea de los que están ahí, que sí posiblemente tienen buenas intenciones, pero que no los permiten hacer. Pero hay una gran cantidad de personas, Osvaldo, que en la toma de decisiones que hacen dentro de sus días a día, cuando tú escuchas una comisión, cuando tú escuchas las preguntas que les hacen a los magistrados de la Corte de Cuentas, y tú decís, bueno, ¿y esta gente de verdad sabe lo que está haciendo? ¿De verdad está consciente del papel que tienen que tomar en este puesto, pues, de una función pública donde llegas a legislar por la gente? Y te quedas como boquiabierto y estos son los diputados que tenemos, y esta es la clase política que tenemos, totalmente desconectados, perdidos, silbando en la loma, como dicen, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que tenemos. Vamos a escuchar el punto de vista de Tania sobre este punto de ayuda psicológica, cómo están los feminicidios en Nicaragua. Veíamos en esa nota también, Tania. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Sí, bueno, primero quiero decir que es importante que comprendamos que tenemos un exceso de información nosotros que nos llega a diario sobre este tema, que es muy cambiante. Por lo menos yo siempre paso buscando y me he enterado que hay una carta abierta de 200 científicos enviada a la OMS, en donde se establece incluso nuevas formas de contagio del virus que permanece en el aire,
La OMS permanece aceptando información y estudios de científicos, de médicos, de matemáticos, porque es conciencia que se trata de esto. Y eso confunde mucho a la población. Si a eso le sumamos el encierro, a los que se ha estado sujeto, a los que algunos siguen sujetos o seguimos, es bastante complicado. Y esto viene a decantar también en profundizar y agudizar más un tema que tenemos arraigado por nuestra cultura, que es histórico. No es tan correcta quizás la afirmación de que porque los hombres ya no aguantan a las mujeres y que entonces ha incrementado el número de feminicidios. Es más un tema de cultura, es en realidad un tema más profundo que eso, mucho más complejo, que incluso se proyecta en diferentes maneras, no solamente en el hogar, lo vemos en las redes sociales a diario, lo vivimos en la libertad de expresión, lo vivimos en la discriminación. Es decir, el tema de la lucha de las mujeres por una igualdad en el espectro, y eso incluye un respeto en el núcleo familiar, es bastante complejo, y la situación de la pandemia vuelve a la mujer todavía más vulnerable, a los niños más vulnerables. Esto quiere decir que no es algo tan sencillo como que un hombre ya no aguanta a la mujer y por eso se producen más feminicidios. De hecho, nosotros hemos visto incremento en la violencia. Quizás no llegan a los feminicidios, aunque sí se están dando, pero el tema de la violencia es mucho más complejo que eso. Y también en lo que trajo a colación Isaac, me parece importantísimo, porque cuando nosotros nos damos cuenta de los diputados, vemos, hay requisitos de la Constitución que se establece para los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República, del Tribunal Supremo y de todos los funcionarios públicos. Además hay jurisprudencia en donde se establece cuáles son los requisitos. Los diputados no quieren admitir baremos, ni tampoco hacen o promueven una reforma constitucional para filtrar la calidad de nuestros candidatos. Y entonces vemos este tipo de entrevistas en donde nos preguntamos, ¿realmente esta persona tiene la idoneidad, tiene esa preparación sobresaliente? Porque cuando dice que tiene que ser cualificación notoria, una preparación personal, técnica, cualificada, quiere decir notorio, sobresaliente, es decir, es sobresaliente del resto de candidatos. Los que van a ser electos o los que van a elegirse tienen que tener un estándar de preparación y de calidad personal que sea sobresaliente sobre el resto. Y eso no solo se trata de ver la publicidad del debate, que es un principio que informa el actuar de la Asamblea Legislativa, no solamente es que nos transmitan entrevistas. Nosotros tenemos que ver cuál es el debate en realidad sobre las cualificaciones, las aptitudes de estos candidatos. Entonces nosotros como ciudadanos, la conclusión a la que tenemos que llegar es, esas personas que están ahí sentados como diputados en realidad nos representan, porque nosotros queremos hacer soluciones de ya, cuando las decisiones malas hemos tomado por 30 años o por más tiempo. Entonces, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas distintas, hay que aprender a filtrar los candidatos y eso pasa por filtrar desde los precandidatos, porque estamos en coyuntura de elecciones internas. Entonces, los militantes de los partidos tienen sobre sus hombros una función muy importante, que es filtrar a los precandidatos y no escoger personas que no estén preparadas, personas que estén preparadas pero que no tengan una visión política correcta, personas que tengan intereses personales, personas que en verdad a usted lo representen, porque esas personas son las que van a ser votadas y van a usar los cargos de los diputados como los que están ahora escogiendo a los magistrados de la Corte de Cuentas. Entonces, si nosotros queremos calidad de magistrados en la Corte de Cuentas, si nosotros queremos calidad en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en todo el Ministerio Público, tenemos que comenzar por filtrar la calidad de nuestros diputados. Por eso es importante poner atención y no votar únicamente porque el partido nos dice que votemos aquí. Tenemos que entender como ciudadanos qué queremos. Queremos lealtad y queremos fidelidad de esos funcionarios hacia sus partidos, o queremos nosotros una verdadera probidad y una verdadera capacidad para desempeñar un cargo público. Ahí es lo importante del caso. Quería agregar algo, Osvaldo. El tema de los psicólogos es muy clave en este país porque pueden guiar, o personas guías. Si no hay para pagar psicólogos, pues pueden haber personas guías. Por ejemplo, en un núcleo familiar donde la madre ya no está yendo a su empresa a trabajar, porque a lo mejor la empresa está cerrada, está en cuarentena, entonces esa madre no está acostumbrada a pasar tanto tiempo en su casa con su hijo.
Entonces, voy a decir algo real. Entonces, la señora se pone a ver televisión, no sé, película, novela, y el niño, y este caso lo voy a decir porque pasó, es real y yo lo conozco, y el hijo se pone a jugar Free Fire y otros juegos de niños, y resulta que el niño de 12 años se metió a robarle al otro vecino $40, $50. Estoy hablando de un caso real. $40, $50 en una residencial exclusiva de este país. Y salió el vecino con la pistola y a medianoche a ponerle la culpa, no sabía que el niño era su vecino, pues pensó que era algún marero que se había metido y salió con la pistola, con una paranoia a la caseta. Llegó la vigilancia, llegó la policía a madrugada a buscar a la señora porque la señora no sabía que su hijo estaba a la par de la casa robándole al vecino. Seguramente ella estaba dormida. Es decir, hay un descontrol en lo que hacen las familias, porque las señoras ahora pues están en su casa, no están acostumbradas a pasar tanto tiempo seguramente a su esposo, a lo mejor ya se aburrieron, no han congeniado a estar tanto tiempo, el niño ya no lo aguantan, la señora no está acostumbrada a hacerle las tareas de manera tecnológica, de manera digital. O sea, hay un desorden. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? El Ministerio de Educación. ¿Qué hacen los diputados para regular eso? Las organizaciones, como dijo Isaac, deberían de haber psicólogos, coordinadores para... No hay índices en este momento, pero hay una organización que está tratando de hacer como sacar datos, ¿verdad? Porque sí se han elevado los casos de violencia intrafamiliar, de suicidios, los casos de separaciones incluso. Y yo le invito a una organización que vea esto en la Procuraduría, etcétera. Seguramente no pueden ir a denunciar a la Procuraduría. No sé, creo que la Procuraduría sí está abierta, ¿verdad? Pero la gente no quiere salir porque tiene miedo, riesgo de contagios. Es decir, hay un desequilibrio emocional en la sociedad salvadoreña, incluso en la sociedad mundial, ¿verdad? Hay una médico en Estados Unidos que, decepcionada porque no podía hacer más del COVID-19, simplemente se suicidó. Está pasando también, están recibiendo ayuda psicológica los médicos que están en primera línea. Ellos están en una saturación, no solamente tienen que salvar la vida de la gente, sino que su propia vida. Están recibiendo ellos ayuda psicológica, si hay médicos que están pidiendo RAI para ir al hospital, ¿verdad? Para ir a dar atención. Entonces, yo sí creo que esto es muy importante porque no vayamos a tener un problema también que no se esté visualizando en los medios, ¿verdad? Que no lo vemos, pero que está ahí. Se podrían implementar programas para saber, por ejemplo, qué pueden hacer las madres para hacer emprendimientos digitales. Que no solo vea el televisor guardando la cuarentena, ¿no? Que empiece ya en su casa a ver qué podría hacer, no solo esperar la canasta del gobierno, sino ver cómo podría hacer un emprendimiento. Es decir, se necesita no solamente contener la epidemia, sino pasar la vida de la gente a una nueva etapa. O sea, no solo porque hay COVID-19 yo voy a dejar de venir al Canal 21, porque si no, no voy a salir, voy a estar encerrado en la casa, ¿verdad? Lo que hay que hacer es medidas de distanciamiento y adaptarse. Va viento en popa, Henry. Vamos a ir a la pausa comercial, son ya las 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a venir a temas políticos. El día viernes con los panelistas estábamos hablando si el Parlacen es un despilfarro o el aprovechamiento de algunos diputados para seguirse aprovechando de un estilo de vida, que es lo que hablamos el día viernes. De esto vamos a retomarlo cuando regresemos, son ya las 7 con 37 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Tal como lo mencionaba en el bloque anterior, pues aparte de la emergencia que se está viviendo, el calendario electoral es otro de los temas pues que no se pueden dejar de lado, sobre todo cuando tenemos el panel de los días miércoles, que es de la nueva generación. Me gustaría que conociéramos un poco, y lo que hablábamos con el panel de los días viernes, de la elección que tenemos para el 28 de febrero del 2021, elección de diputados, alcaldes y también diputados para el Parlacen. Y precisamente en este tema del Parlacen me gustaría que lo retomáramos este tema que les decía Julio Valdivieso,
porque ahí solamente sirve como para dar como una salida digna a algunos diputados que han estado por décadas en la Asamblea Legislativa, mandarlos al Parlacen, y que es un despilfarro y un aprovechamiento como de un estilo de vida de cada uno de estos diputados. Me gustaría que comenzáramos contigo, Isaac, con tu punto de vista al respecto. Totalmente de acuerdo, Osvaldo. La verdad que el Parlacen aquí en el país, decime una propuesta que hayamos conocido en los últimos 5 años que valga la pena que venga del Parlacen. Yo personalmente no recuerdo ninguna. A nivel regional tampoco, como lo estábamos hablando en la pausa, no ha habido nada que en conjunto a nivel centroamericano, como tú bien decías, para combatir la pandemia. Y al contrario, la figura que tenemos casi que todos los salvadoreños de lo que es el Parlacen es que es una cuna donde se van a parar los corruptos buscando unos años más de protección, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente nosotros debemos de ir considerando salirnos del Parlacen. Hay países mucho más desarrollados que ya están fuera del Parlacen. Y bueno, uno de estos días en mi Twitter puse yo no al Parlacen, ¿verdad? Porque sí, realmente ofende ver diputados que están acusados o que tienen casos en proceso o que tienen procesos abiertos, ¿verdad?, muy delicados, que para darles esa salida digna y para que ya no se metan en problemas y que vayan bajando un poquito el perfil a modo tal de que a la población se les olvide en estos casos, andate al Parlacen un par de periodos y después ahí que son $4,000, $5,000 mensuales los que le cuesta a los salvadoreños mantener ese órgano o esa institución o a esos políticos que no están aportando absolutamente nada a este país. Y cuando ves la lista de los partidos que llevan diputados al Parlacen, o sea, es lamentable, es una vergüenza que todavía los partidos políticos que quieren realmente hacer algo diferente estén pensando en llevar planillas para el Parlacen. Yo creo que todos los partidos políticos que de verdad aman al país deberían de ponerse de acuerdo y no llevar ninguna lista para el Parlacen si se pudiera hacer, porque realmente eso no nos está dando nada. Es lamentable ver jóvenes, políticos jóvenes que han sido tirados al Parlacen, ¿verdad?, para que sigan alimentando esta situación. Y claramente está que esta nueva tendencia que hay en la política de cara a las elecciones del 2021 es una manipulación de algunos partidos políticos de mantener en sus primeras casillas o en sus primeras opciones a los que han estado ahí por más de 15, 20 años y a la par le ponen un suplente joven y dicen que esa es la renovación, ¿verdad? Y eso es para varios partidos, no solo para uno. Entonces, en sus redes sociales ponen la cara de los suplentes, pero no ponen la cara del propietario, y el que va a estar tomando las decisiones es el propietario. Entonces, es lamentable que todavía quieran verle la cara a la ciudadanía en este tipo de temas. Tania Pastor, vamos con su opinión. Pero son decisiones que no son vinculantes, es decir, no tienen ninguna razón de ser. Ese presupuesto se necesita urgentemente en El Salvador. Ese presupuesto, además de otros recortes que esperamos que las instituciones públicas estén preparando para hacer ya. El Parlacen en realidad lo estamos viendo y viviendo en este momento, incluso vamos a pensarlo, apoyo desde el Tribunal Supremo Electoral, que en abril me parece que se introdujo una pieza para que se valore el hecho de que la votación para los diputados de Parlacen sea por bandera y no por rostro, ya que la sentencia de la sala establece que no ordenó que fuera por rostro la votación de los diputados al Parlacen. Sin embargo, el principio que informa la elección por rostro es idéntico al de los del Parlacen. Lo que sucede es que por bandera la gente no se va a fijar en quienes están detrás de la bandera, que es lo que siempre hemos sufrido como salvadoreños por años, y hemos votado por personas que no nos representan porque quisieron apoyar a un partido político. Entonces, el hacerlo por bandera, por ejemplo, hay casos concretos en los que ya vimos que no se los está ocupando como un retiro digno, porque digno ¿para quién? Para la población salvadoreña no es digno. Eso es digno el salario que van a estar cobrando por hacer nada las personas que se van a ir allí. Pero lo que están en realidad buscando es un fuero que otorga el cargo, que lo que en El Salvador ha sido utilizado es como una herramienta para prolongar la impunidad en el país.
Y ahí es donde vamos a ver nosotros la verdadera voluntad de los diputados nuevos en la Asamblea del 2021, porque si llegan a hacer las mismas cosas, a tomar las decisiones que consideramos no son correctas en este momento, que los diputados nombren a todos los de segundo grado que ya sabemos que nombran, pero llegan los nuevos y lo único que quieren llegar es hacerlo ellos, es decir, a que el país cambie de control, cambie de dueño, entonces no habremos cambiado nada. Por eso es importante tener cuidado por quién se vota, porque estas personas van a elegir, y entonces tenemos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral solicitándole a la Asamblea para que emita normativa y que no se vote por rostro, que ya sabemos, si se vota por rostro hay personas que no van a ser electas, ni siquiera en el Parlacen, es decir, están ocultando el rostro detrás de la bandera. Ojalá y en la Asamblea no se apruebe algo así, porque sería un completo retroceso. Aparte que ese presupuesto de los diputados del Parlacen, en mi opinión, deberíamos de salirnos como país y quitar esa, en realidad lo único para lo que sirve es para dotar de fuero a personas que quieren evadir procesos y que en caso de no tener fuero, como en el otro año van a venir muchos, entonces van a pasar a ser supuestos perseguidos políticos. 6 millones de dólares nos cuesta a los salvadoreños. Imagínate. El Parlacen. Mira, yo la única referencia que tengo del Parlacen es de unos diputados que fueron asesinados camino a Guatemala, que ganan fondos, que ganan mucho dinero. Se me viene a la mente Eugenio Chicas, que creo que va otra vez, Eugenio Chicas, de precandidato. Y insólito saber que Norman Quijano, después de haber estado tantas décadas en la política, ahora va para el Parlacen. He visto muchos jóvenes de otros partidos políticos que están candidateándose para el Parlamento Centroamericano. No sé qué tanto suma, pero hoy por hoy, pues yo diría que es mejor que vayan jóvenes y no que llegue Norman Quijano él solito ahí al Parlacen, pero ese tema sí habría que ver qué tanto beneficio le da al país. Creo que la política en general debe de renovarse y yo quiero felicitar a muchos jóvenes que han decidido ingresar a la política porque es la única forma de tomar decisiones. Ah, no, pero entonces los jóvenes ahora quieren seguir los pasos de Norman Quijano. Bueno, pero entonces van a seguir varios Norman Quijano o van a seguir varios Eugenio Chicas. O sea, la única forma de cambiar el rumbo de este país es estar donde se toman las decisiones y por supuesto debe haber Contraloría social, Contraloría ciudadana. Pero yo aplaudo que muchos jóvenes los veo en Arena, que han decidido postularse como precandidatos a diputados, los veo algunos en el frente, un poco más poquitos, muchísimos más en Nuevas Ideas, veo muchísimos jóvenes en Vamos, en Nuestro Tiempo, veo muchos jóvenes participando en política y eso creo que es muy bueno. Lo malo es que hay partidos como Arena, y hay que decirlo porque así es, que los dinosaurios van de primero y los jóvenes van de segundo, van de suplente. Es más, a mí me sorprende, yo conozco a Arturo Magaña, pues no sé qué le pasó a Arturo porque yo no lo he visto en la lista de precandidatos a diputados. Yo no sé si es por las últimas críticas que le hacía a la cúpula, porque él dijo, o sea, es irónico, Arturo Magaña dijo de que Arena necesitaba una renovación, incluso los trató de dinosaurios, y me sorprende ver que no va Arturo Magaña como precandidato a diputado ni siquiera para el Parlamento. Y es el diputado más joven. Eso me preocupa. También me preocupa ver a Arturo Josué Godoy, que ya no va para diputado. Ya no va para diputado. Es más, yo en algún momento platiqué con él y yo sabía que él iba de candidato otra vez por Santa Ana. Y lo veo que va para el Parlacen, para el Parlamento Centroamericano. No comprendo. O sea, el diputado más joven que cuestionó al Partido Arena, que dijo que la cúpula de siempre son los que se estaban candidateando, quedó fuera. No creo de verdad que haya sido decisión de él, pero no va en nada, absolutamente en nada, no sé si por las críticas. Y José Godoy, que fue el presidente del grupo parlamentario de jóvenes del Partido Arena, que a mí me parece que estaba haciendo un excelente trabajo, incluso yo me reuní con él, yo sé que él es de Arena, pues no me cae muy bien Arena, pero me he reunido con él y me he reunido con el ministro de Obras Públicas para hacer una propuesta para jóvenes. Incluso gracias a José Godoy hicimos varias reformas para que jóvenes de la diáspora puedan participar en concursos de talentos. El tema de la bicicleta lo llevaba José Godoy.
era representante también ante otros parlamentos en Europa, y ahora escucho, me sorprendió ver que va para el Parlacen y que va a estar ahí compartiendo con Norman Quijano. Y yo estoy seguro que Josué, no sé si va ahí a tomar la batuta, creería que va a ser Norman Quijano. Entonces me sorprende cómo los partidos políticos están manipulando a los jóvenes, y yo creo que es el momento de decir ya basta. Henry, vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco acerca de las entrevistas de los magistrados a la Corte de Cuentas cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vamos a escuchar el punto de vista de Tania Pastor, lo que habíamos hablado de las entrevistas a los magistrados, que incluso hay reelección por parte de la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas, que tiene intención de reelegirse. ¿Cuál es su lectura al respecto, Tania? A mí me gustaría que la Sala de lo Constitucional apresurara su resolución sobre la inconstitucionalidad alegada en los nombramientos de algunos de los magistrados, por decir todos. En El Salvador hemos vivido como ciudadanos elecciones históricas sobre personas o sobre candidatos partidarios, definitivamente partidarios, que han tenido, la sala anterior declaró inconstitucional varios nombramientos de personas cuya afiliación a partidos era vigente y era bastante clara. Que nos extraña a nosotros que hay nombramientos de funcionarios que están actualmente fungiendo en sus cargos, de los cuales se ha introducido una solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de nombramientos, que debería de ser algo urgente para la sala, porque son personas que están ejerciendo funciones públicas en un cargo de alto rango. Pero aquí lo que hemos vivido es que cuando ya faltan 30 días para que la persona termine el cumplimiento de su nombramiento, resuelve la sala y dice, bueno, pero como ya faltan 30 días, que termine. Eso ya no lo queremos que siga sucediendo. Necesitamos que se escojan, que se elijan personas verdaderamente idóneas para los cargos, que tengan una moralidad notoria, que tengan una instrucción notoria. Para los casos específicos de estos, tienen que tener una cualificación notoria, una preparación técnica notoria, tienen que tener cualidades sobresalientes del resto de los miembros, de las personas postulantes. Y eso significa que no se va a escoger a alguien porque sea afín a un partido político, como casos que ya hemos tenido y como casos que claramente aún tenemos. Es una deuda país de la Sala Constitucional resolver previo a estos nombramientos. Las entrevistas que hemos estado viendo, que lastimosamente se han interrumpido y que las comisiones ya ni siquiera están completas en la Asamblea, es un ejercicio bueno que nosotros miremos como población, pero no es suficiente. De verdad están bastante pobres en la filtración o en el mecanismo, en el baremo, en los requisitos, en el proceso de selección. Es bastante difícil. Y eso lo único que genera es que se nombren candidatos que también van a ser deficientes en su función. Estas personas que se están postulando actualmente, lo vimos en el pasado, que no tuvieron una actuación contundente y que actualmente podría decirse que están trabajando para ser reelectos en esta coyuntura actual. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo como te mencionaba, creo que unos minutos atrás, cuando estamos hablando de la Corte de Cuentas, estamos hablando de un ente fiscalizador, la Contraloría. Y es increíble a veces escuchar preguntas como ¿a dónde ve la Corte de Cuentas en 4 años? O 5 años, cuando son preguntas que no deberían de estar haciendo a nivel de entrevista para una presidencia o magistrado. Yo creo que las preguntas que deben de hacerse en este tema deberían de ir más encaminadas a la transformación interna de procesos, el uso de la tecnología, inclusive la lucha contra la corrupción, ¿verdad? La transparencia, qué ofertas tiene cada uno de ellos para fortalecer esos mecanismos, pero no que te estén preguntando
¿A dónde se ve usted? ¿Cómo ve la Corte de Cuentas dentro de 3 años? Esas son preguntas que te hacen en una entrevista cuando te están preguntando qué carrera vas a buscar, ¿verdad? Pero yo veo varios perfiles ahí que están compitiendo con muy buenos currículums, que tienen que son intachables, que posiblemente tienen muy buenos perfiles, y se pierde la oportunidad de poder entrevistar a personas y poder sacar resultados realmente que valgan la pena por esta misma desconexión que yo te decía. O sea, no saben ni siquiera qué es lo que llegan a preguntar, o ya tienen, o solamente es un mero trámite, que ya saben a quién van a escoger, pero tienen que hacer el proceso para entrevistar a la gente y después decir, sí, entonces decir, bueno, ya entrevistamos a todos, pero algunos que los entrevistaron hasta por 50 minutos y otros que solamente les dijeron, sí, vamos a revisar su currículum y le vamos a avisar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no. Solamente quiero, pues ya no hay tiempo, decirles que este próximo domingo y el próximo, me parece, los partidos políticos están en internas. Yo le haría el llamado a los afiliados de los partidos políticos que voten por las personas jóvenes. Creo que es necesario renovar la política. Claro, tampoco un joven que vaya a ser un títere de las cúpulas. Cuando digo joven, en efecto, personas de la nueva generación, pero personas que estén comprometidas con un mejor El Salvador. Fuerza a todas las personas que están contagiadas del COVID-19. Ernesto López, esperamos verlo pronto por acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Henry, Isaac, gracias. Tania, gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por honrarnos siempre con su preferencia. Un minuto más y serán ya las 8 de la mañana. A continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.